vamos a tratar de encontrarles, hombre, pues un poquito de solución, ¿no? Y solución también a a este tipo de miedos que quizá todos llevamos dentro y necesitamos de alguna manera aprender a enfrentarlos y a conocerlos. Y para eso pues contamos con la coach de vida certificada y entrenadora transformacional, Adriana González, que nos visita hoy y con la que vamos a hablar de todo este tipo de cosas. Adriana, muy buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Para mí un honor, una honra estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes y con todos los escuchas, con todos los radioescuchas. A mí lo primero que me gustaría preguntarte es si estos miedos que a veces tenemos a diferentes situaciones y de forma constante son infundados o son miedos circunstanciales. ¿O hay miedos que llevamos dentro siempre arraigados y que tenemos que identificarlos para después poder corregirlos? Claro que sí, vamos a hablar un poquito de eso y te voy a desmontar todas esas preguntas. Bueno, mira, iniciamos con saber que el miedo es una emoción, ¿no? Y que el miedo es una reacción implantada desde que nacemos prácticamente. El ser humano nace con dos miedos, que es el miedo a caerse y el miedo a estar solo, el miedo a la soledad. Efectivamente nacemos con esos dos miedos. ¿Has visto la reacción de los bebés cuando nacen? Que abren sus bracitos y hacen como un temblor. Ese es ese miedo vital primario, que es miedo a caerse, a un susto, pero como tal el bebé no reconoce, sino que es una reacción frente a una situación o a una circunstancia, ¿sí? Los miedos son implantados desde que nacemos, como te lo digo, y se van implantando poco a poco a través de nuestro crecimiento. ¿Por qué se nos implantan? Porque se van dando a través de toda la información que recibimos, yo le digo de nuestro equipo primario, que son nuestros padres, ¿sí? O nuestros familiares, de los que estamos rodeados cuando empezamos nuestra etapa de crecimiento. Entonces, a partir de allí se empiezan a crear y a centrar esos miedos en nuestra mente, en nuestro cerebro subconsciente, y se quedan implantados allí a través de muchos años. Y crecemos, créeme que crecemos y muchos somos bloqueados o paralizados prácticamente por este tipo de miedos que a veces cuando nos entramos a reconocer de dónde vienen, nos damos cuenta que son miedos infundados, como tú decías, son miedos creados, son miedos que no tienen razón, pero fueron creados desde que somos niños. Ok, ¿y cómo nosotros, este tipo de miedos del que me estás hablando, que enfrentar y cómo los podemos trabajar? Bueno, se me cortó un poquito, pero me imagino que me preguntaste cómo los podemos enfrentar, ¿no? Ok, los podemos enfrentar ¿de qué manera? Reconociéndolos empezando preguntándonos ¿por qué tengo ese miedo? ¿Por qué tengo miedo, tengo esta reacción frente a esta X, Y o situación? El por qué los tenemos es porque son experiencias que ya están implantadas, entonces traemos eso recurrente, como te decía ahora. Todos los seres humanos lo sentimos, pero sí se pueden enfrentar, sí los podemos redescubrir y los podemos mejorar o quizás quitarlos, bloquearlos. Por ejemplo, en el caso mío y con las personas que yo trabajo, estamos en procesos de aprender a decirle, oye, miedo, ¿sabes qué? Te identifiqué, sé que no existes prácticamente, sé que fuiste implantado, no te quiero conmigo, yo te digo a dónde sí y a dónde no. Los miedos se generan en nuestro cerebro por una sensación. Siempre las personas están pensando frente a una circunstancia, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Les están yendo a un futuro que no, a un futuro que aún no ha llegado, a un futuro que todavía no sabemos qué va a suceder. El nombre de un futuro es el mañana, no sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿por qué estás adelantándote a un temor que ni siquiera ha llegado, que ni siquiera conoces cómo se va a sentir? ¿Por qué te avanzas? ¿Por qué te adelantas? Y cuando dices que tienes un miedo por un pasado, bueno, eso ya es pasado, ya sucedió, ya no lo vas a volver a sentir. Tal vez lo recuerdas, tal vez recuerdas la circunstancia, tal vez recuerdas el momento, pero no vas a volver a sentir ese mismo temor, o quizás si lo vuelves a traer a nivel emocional,
Puedes tener una pequeña sensación, pero depende exclusivamente de ti. ¿Qué manejo tú le quieres dar? ¿Cómo lo quieres identificar? Y cuando tú lo identificas y empiezas a trabajarlo, porque hay muchas formas de trabajar los miedos, empiezas a sacarlo de tu vida, empiezas a hacerlo a un lado y entiendes que puedes vivir de una forma más tranquila, más equilibrada, cuando ese miedo no permites que afecte tus emociones. Y el tipo de personas con las que estás trabajando, ¿cuáles son los miedos más comunes que te manifiestan? Mira, es muy típico en las personas, por ejemplo, miedo a estar solos. Es un miedo que, como te digo, desde que se nace con ese miedo, pero como no se trabaja, es ese miedo a la soledad, es ese miedo a perder, es ese miedo muchas veces. Mira, Víctor, es increíble, pero el miedo a perder esa pareja, porque nos volvemos dependientes y una cosa empieza a llevar a la otra. Entonces, el problema se empieza a agrandar y quienes lo empezamos a agrandar somos nosotros mismos porque le damos vuelo, le damos apertura a que esas situaciones se sigan alimentando. ¿Y cómo se alimentan? Con las mismas, con los mismos pensamientos que nosotros metemos en nuestra cabeza o que nosotros permitimos que sigan generándose y que se sigan creciendo. Personas que tienen miedo a estar en un avión. Tengo una clienta que ella me dice, Adriana, yo vine a este país y llevo 35 años que no veo a mi familia porque no soy capaz de montarme en un avión. Entonces empezamos a trabajar ese tipo de miedos. Es algo que paraliza. Las personas se quedan, su cuerpo se vuelve tan rígido que no pueden, no lo controlan, no tienen esa capacidad. Entonces empezamos a hacer un trabajo de meditación, empezamos a hacer un trabajo de reconocimiento, empezamos a hacer un trabajo un poco más intenso a nivel emocional, a redescubrir por qué, a ir a la raíz de por qué se dio eso, y empezamos a descubrir cosas y poco a poco es un proceso y se va empezando a mejorar este tipo de miedos. Adriana, dime algo. ¿O pueden darse algún tipo de circunstancia donde no sepamos que estamos teniendo miedos? ¿Cómo se suelen manifestar? ¿Cuáles suelen ser los síntomas de cada uno de ellos? Bueno, mira, los síntomas son muchísimos. Se me cortó otra vez, pero los síntomas son muchísimos. Muchas personas, para tú identificar que tienes un miedo, para todo funciona distinto, primero que todo. Muchos empiezan con las manos a sudar. ¿Sí? Empiezan la sudoración en las manos, otros empiezan a caminar de un lado para otro, otros sencillamente se paralizan, no pueden ni hablar, otras personas sencillamente se quedan estáticas y empiezan a respirar súper fuerte, ¿sí? Otras personas sencillamente huyen, que uno de los principales factores es que huyen o se quedan paralizados. Esas son como las principales frente a una situación rápida, porque es la amígdala la que te manda la información, ¿sí? Para que reacciones. Entonces, esa es la reacción que te genera la amígdala inmediatamente. O te paralizas o sales corriendo frente a una situación cualquiera. Por ejemplo, cuando vas en la calle y tienes la idea de el recuerdo de un perro que ha salido a ladrarte o ha salido a morder a alguien y tú has visto, inmediatamente tú repites quizás por esa situación, tú te paralizas o sencillamente arrancas a correr. A muchos les pasa eso. Son los dos más básicos que hay. De allí se desprenden muchísimos otros. El temblor, no puedes hablar, te paralizas frente a un público, ese miedo a hablar en público, por Dios, es increíble, es impresionante la cantidad de personas que se ven afectadas por este miedo. Los bloquea, los paraliza, prácticamente los noquea. Todos esos son miedos, hombre, que se identifican fácilmente. Pero ¿cuál es un miedo muy difícil de identificar? Que una persona no se da cuenta de que lo tiene y su vida no funciona de forma normal por culpa de un miedo que ella ni sabe que lo tiene. El miedo a perder una pareja. Ajá. El miedo a perder una pareja. Es un miedo. Ese es el miedo más común de todos, el miedo menos más fácil, más difícil de identificar. ¿Sí? Y mira, y no parece, porque uno dice, no, yo lo dejo. Pero ¿cuántas personas tú ves sometidas? Y allí entraría un poquito la parte del maltrato a la mujer. ¿Cuántas mujeres maltratadas tú no ves allí y que te dicen, tú les dices,
pero ¿por qué no sales? ¿Por qué no te alejas de allí? No, es que yo tengo que cuidar el bienestar de mis hijos. Sacan una excusa porque no quieren reconocer que ese miedo a quedarse solas, a no ser capaz de enfrentar la vida allá afuera, les va a llegar. O sea, no pueden reconocer, no lo quieren reconocer, no lo quieren aceptar. Y es ese miedo intrínseco, es ese miedo interno, es ese miedo paralizante, es ese miedo asustadizo que no las deja reconocer que esa relación está siendo tan tóxica, pero ellas lo bloquean, lo autobloquean y lo hacen ver siempre con una razón justificable. Ese es uno de los miedos, mira, te puedo decir que predomina, es increíble ese maltrato, ese miedo paralizante, ese miedo que te obliga prácticamente a quedarte ahí sembrado y aguantar muchas cosas que no son lo más conveniente para el ser humano. ¿Son difíciles de combatir este tipo de miedos? La no aceptación, claro que sí, porque no aceptas que esto te da miedo, como te digo, no quieres reconocer que tienes miedo a quedarte sola, a quedarte solo. Y por ende te quedas ahí, continúas ahí y siempre excusas a esa persona, siempre excusas ese maltrato, siempre, o digámoslo a nivel laboral. Tú ves personas que de pronto están en un trabajo por muchos años y tú los conoces y vas a tomarte un café y todo el tiempo están con la queja, estoy aburrida, este jefe mío es un abusivo, me pone a trabajar horas extras y no me lo remunera, o me pasó un informe grandísimo y tengo que hacerlo para dentro de 3 horas y él sabe que no es injusto. Pero entonces, si sabes eso, ¿por qué no haces el esfuerzo, el deber por cambiar de trabajo? Es ese miedo, esa incapacidad de pensar, de auto boicotearse y pensar que no tienes la capacidad de conseguir algo mejor, que no vas a encontrar un trabajo distinto, que nadie más te va a valorar lo que tú haces. Es ese miedo interno, es esa conversación que tienes aquí en el cerebro, es esa conversación contigo mismo que no te deja avanzar. Y es ese miedo interno que muchos manejan, pero que no todo el mundo quiere reconocer y que no todo el mundo identifica y que no todo el mundo asume como tal, que no lo hablan porque no les gusta. Adriana, entonces todas estas personas que tengan todos estos miedos y que quieran ayuda, que necesiten de una persona que los encamine, ¿a dónde te tienen que llamar? Bueno, mira, yo estoy en las redes sociales, pueden buscarme por mi Instagram, Adriana González Coach, y quiero hacerles una invitación. El 16 de este mes, de mayo, tengo un bootcamp con mi grupo de trabajo. Vamos a tener un bootcamp, es un entrenamiento de 2 días. Es importante asistir a este tipo de entrenamientos porque en este tipo de entrenamientos lo que hacen es que nos ayudan a desmontar esos miedos, a reconocer dónde estamos y hacia dónde nos queremos mover, a mejorar esa forma de pensar, a capacitarnos un poco más, a reconocer sencillamente desde que tú das ese primer paso y reconoces que estás teniendo una situación que tú no la estás pudiendo controlar por miedos o por X o Y que sea la situación, vas a empezar a mejorar, vas a empezar a avanzar, vas a empezar a hacer ese despertar. Y eso va a ser muy positivo para ti, porque cuando tú empiezas a mejorar, todo a tu alrededor empieza a cambiar, todo a tu alrededor empieza a mejorar, todo a tu alrededor empieza a fluir y va a tener un impacto muy positivo en lo que va a ser tu vida a partir de ahí. Así que esa es la invitación.